La injusticia entró por la cocina y cerró la puerta. Eran las 19:40 del jueves, cuando apagué, sin querer, el horno nuevo de Valeria. El vapor a romero subía como una plegaria tibia. Toqué el panel y la pantalla oscura me devolvió mi edad. Ella se adelantó, tomó la manija de acero, fría como un borde, y clausuró el calor con un gesto. «No vuelvas a tocar mi cocina», dijo, nítida, cortando el aire como una cinta que me dejaba afuera. «Soy Mercedes. Tengo 68 años». Sostuve mi libreta de tapas verdes con la mano izquierda y con la derecha la llave vieja de la casa. En la encimera quedó un recibo arrugado. Había pagado la compra del domingo. Pan, verduras, leche para mi nieta. El pasillo estaba lavado por una luz blanca de hospital. La casa olía a limón y a distancia. Busqué las fotos del comedor. La boda de Rodrigo, los cumpleaños de Sofía, mi retrato con mi madre Julia. No estaban. Valeria las guardó en una caja sin polvo, como si el pasado estorbara. Miré el reloj de pared. Las agujas marcaban la misma frase que su boca. Afuera, los perros del barrio ladraban a la noche. Me ofrecí a preparar el biberón de las 20 en punto. Rodrigo, cansado, murmuró un sí pequeño. Valeria abrió un frasco como quien mueve una bandera sobre su territorio. «Deja, no la acostumbres a tus formas», dijo, suave y punzante. El olor del caldo tembló en la olla. Yo también, por dentro. Respiré hondo. Abrí mi libreta y anoté la hora en palabras, la frase exacta, la sensación de metal frío en la mano. La tinta me ordena. No subo la voz. La escribo. El panel brillante del horno me devolvió una mujer que no grita, que mira. Apreté la llave vieja en el bolsillo. Sentí su diente contra la yema. Esa llave abrió esta puerta cuando la pintura aún olía a promesa. No respondí. Cerré la boca y abrí los ojos. La frontera estaba clara. Hay batallas que se ganan escribiendo. Esa noche, cuando la casa respiró hondo y la luz del pasillo se apagó, me llevé mi vaso de agua al cuarto del fondo. La ventana da al jardín, donde un limonero joven sostiene frutos pequeños como puños cerrados. Me senté al borde de la cama. Dejé la llave vieja sobre la mesita y abrí mi libreta de tapas verdes. En la primera línea, escribí la fecha en palabras completas, como se escribe una promesa que no quiere olvidarse. También dejé espacio para anotar la hora del primer biberón de mi nieta, que supe que sería a las 20 en punto. Aunque esa vez Valeria lo preparó como quien alza bandera sobre territorio recién tomado. Mi mano tembló un instante. No era miedo. Era una cuerda tensándose. La tinta se iba acomodando a mi pulso. Escribí la frase que ella había dicho, sin adornos, con la claridad con que se registra una temperatura. Puse, en letras, 19:40. Y a su lado, la sensación del metal frío en la palma. He vivido lo suficiente para saber que la memoria sin forma se vuelve bruma. La memoria con palabras, en cambio, se vuelve mapa. El anillo de mi madre Julia descansaba en el cajón superior. Lo tomé y lo mantuve caliente entre los dedos. Acariciar ese oro era tocar una voz que nunca gritó, y sin embargo, se impuso sobre la intemperie. La escuché decirme que la dignidad no necesita estruendo, que el silencio puede ser un puente si uno lo habita con pasos firmes. Me coloqué el anillo, no como un adorno, sino como una guardia. En el mismo cajón guardo una pequeña memoria, un USB azul que me regaló mi nieto Diego hace unos años, cuando la palabra futuro todavía me sabía a pan recién horneado. Es ligero, del tamaño de una uña, pero caben en él recetas, fotos, facturas, audios. Lo sostuve entre el índice y el pulgar. La calma se volvió una decisión. Voy a subir pruebas, no la voz. No era un deseo de venganza, era la necesidad simple de poner orden donde me quisieron poner a un lado. Toqué la llave vieja. Es pesada, desigual, con un diente ligeramente gastado que encaja en la cerradura principal, desde que la casa aún olía a pintura fresca y a posibilidad. La volví a meter en el bolsillo del delantal.
Esa llave me recuerda que pertenezco, que cada pared escuchó mis pasos cuando madrugaba para salir a trabajar, que cada cuarto conoce el sonido de mis manos barriendo migas después de un cumpleaños. Rodrigo asomó la cabeza por la puerta, con los ojos cansados que aprendieron a sostener vigas en planos, pero a veces no sostienen gestos en casa. ¿Estás bien, mamá?, me preguntó con voz baja, como quien teme despertar a un recuerdo. Estoy ordenando mis cosas, respondí, y señalé la libreta. Él miró el anillo, la llave, el pequeño USB, todos alineados como piezas discretas de una oración. Si necesitas que hable con Valeria, dijo, dejando la frase abierta como una ventana en noche de viento. Podía haber dicho que sí. Podía haberle puesto mi dolor en las manos. No lo hice. Descansa, hijo, dije, y le sonreí con la ternura que se reserva a los niños que, aun siendo hombres, siguen buscando la luz en los pasillos de su propia casa. Él asintió y se fue. Sus pasos se apagaron como lluvia breve. Cerré la puerta sin ruido. La noche volvió a juntar sus bordes. Valeria cruzó el pasillo un poco después. Su sombra se recortó en la franja de luz del baño. Olía a crema de manos y a prisa. Se detuvo un segundo en mi umbral, como si una curiosidad minúscula le pellizcara el corazón. «¿No te pierdes con la casa, Mercedes?», dijo, con esa amabilidad que viene con filo. La miré una vez, sin sostener la mirada tanto como para volverlo combate. «Yo me encuentro en lo que escribo», respondí, y bajé los ojos a la libreta. Ella soltó una risita casi bonita, como la perla falsa que brilla hasta que la tocas. Se fue. Volví al renglón siguiente. Anoté su frase y la mía. Anoté su perfume, la marca del esmalte que deja lunares en la porcelana de las tazas, el modo en que recoge mi retrato del aparador con 2 dedos, como si el pasado manchara. Y anoté también una línea que no había escrito nunca. No voy a discutir. Me repetí en silencio que discutir es a veces aceptar la escena tal como te la proponen, y yo necesitaba otra escena, una en la que la verdad no dependiera de quien más alto pronuncia, sino de lo que mejor se comprueba. Guardé entre las hojas una factura de supermercado y un pequeño comprobante de transferencia que hice la semana pasada para el gas. Mencioné, con letras, el monto exacto y la fecha. La precisión me dio paz. Recordé, de repente, que en la cocina hay un viejo teléfono con una cámara decente, de esos que ayudan a hacer videollamadas. Le quité el modo silencio y revisé su memoria. Estaba casi vacía. Una idea se apoyó en mi hombro y se quedó. Fui a la cocina. El reloj marcaba una hora que puse en palabras cuando volví a la libreta. Aprendí que nombrar con letras el tiempo le quita su rapidez. El horno dormía. Pasé el dedo por el panel, que devolvió mi rostro en la superficie negra. Toqué el borde de una olla y sentí, en la pulpa del dedo, el resto de un calor que ya no cocinaba nada. Abrí el mueble alto donde Valeria guarda la vajilla para visitas. Toqué uno de los platos de flores azules. No lo saqué. No quise sumar un gesto más a la lista de reproches que ella colecciona con la prolijidad de quien alisa manteles antes de una fotografía. Regresé a mi cuarto. Pegué, en la contratapa de la libreta, un papel donde escribí reglas para mí. Puse 3, todas en letras. Primera, todo lo que duela, escribirlo. Segunda, todo lo que exista, guardarlo. Tercera, todo lo que cambie, observarlo. Añadí otra línea, como quien siembra una semilla extra. Si me llaman inútil, yo me vuelvo archivo. No es una metáfora vacía, es una arquitectura. Un archivo dibuja el camino que la voz apenas insinúa. Pensé en mi madre, en cómo su anillo llevaba marcas microscópicas de los lavados, de las temporadas de lluvia, de los hornos a leña de cuando vivíamos en otra ciudad. Me dije que yo también soy una joya trabajada por los días. No brillo siempre, pero resisto. Y la resistencia, cuando se hace sin ruido, aprende a hablar con gestos pequeños. Una fecha anotada, una copia a resguardo, una fotografía tomada en el ángulo correcto. Saqué de una caja un sobre plástico con cierre hermético.
Allí guardé la USB azul. En otra esquina del cajón, acomodé la llave vieja junto a una cinta para no perderla entre telas. Ordenar me ordenó. El corazón dejó de empujar contra las costillas con golpes de tambor. Empezó a escribir su propio compás. Escuché a Sofía moverse en su cuna. Su respiración es una marea. Me acerqué a la puerta entreabierta y la vi dormida, con un puño cerca de la boca, un mechón como una tilde dorada. «Buenas noches, pequeña», dije en voz muy baja, y ese fue mi único rezo de la jornada. Pensé en la casa como un libro donde cada quien intenta ponerse en la portada. Yo no necesito portada. Me basta con las páginas que nadie mira, y sin embargo, sostienen la historia. Apagué la lámpara. Antes de cerrar la libreta, en la última línea, dejé una frase que me sostuvo como un bastón. Voy a subir pruebas, no la voz. Y debajo, más pequeño, como quien firma sin ruido, yo decido el tono. Guardé la libreta. El silencio ya había empezado a escribir. Antes de ser inútil, fui la mujer que sostuvo el techo. Me llamo Mercedes y sé cuánto cuesta una casa que huele a pan. Durante 15 años trabajé en 2 empleos. Por la mañana, desde las 6 hasta las 12:30, limpiaba oficinas en el centro. Por la tarde, de 2 a 7, atendía una panadería en la avenida San Martín. Los sábados me quedaba hasta las 9 de la noche cuando había encargos grandes. En aquel tiempo, mis manos olían a jabón y harina, y mi espalda a esperanza. Mi salario era de 700 reales en cada trabajo. No alcanzaba, pero aprendí a estirar los días. Durante 5 años ahorré 68.000 reales. Ese dinero fue el enganche para esta casa, la que hoy habito en silencio. Las cuotas se pagaron durante 9 años, una por una, con recibos que todavía guardo en una carpeta azul, doblados y ordenados por fecha. Recuerdo el día en que firmé la escritura. Era un martes de cielo limpio. Rodrigo tenía 11 años y jugaba con una pelota vieja frente al notario. Yo temblaba. No por miedo, sino porque no podía creer que aquella casa, con su techo de tejas rojas, me perteneciera. El notario me pasó el bolígrafo y me dijo: «Firme aquí, señora Mercedes». Mi mano sudaba. «¿Está segura de que puede con las cuotas?», preguntó. «Puedo con el trabajo», respondí. El recuerdo aún tiene olor a tinta fresca. La casa era pequeña, pero suficiente. El piso de cemento, las paredes color crema, un limonero recién plantado en el fondo. Esa fue mi semilla. En los primeros años, el agua salía turbia y el calentador fallaba. Pero cada noche, cuando cerraba la puerta, sentía que el mundo quedaba afuera y la dignidad adentro. Una foto enmarcada lo recuerda. Estoy junto a mi esposo Ernesto, sosteniendo las llaves nuevas. Él murió 4 años después, de un infarto, mientras reparaba una cerca. Tenía 49 años. A veces pienso que el corazón se le agotó de tanto empujar días pesados. Esa tarde el cielo estaba gris, pero en la foto hay sol. Coloco esa foto sobre la cómoda cada mañana. Y cuando la miro, siento que esa mujer que fui aún respira dentro de mí. Tenía el cabello recogido, las manos fuertes y la mirada limpia. Las arrugas vinieron después, no del tiempo, sino del deber. Ernesto solía decirme: «Mercedes, lo que se construye con las manos no se destruye con la lengua de nadie». Lo decía cuando los vecinos murmuraban porque trabajábamos hasta tarde o porque Rodrigo usaba uniformes remendados. «El orgullo no se cuelga», me decía, «se planta». Con ese pensamiento crié a Rodrigo. Le enseñé que el valor de una persona no se mide por las palabras que la hieren, sino por las acciones que la sostienen. Le compré su primer par de zapatos deportivos vendiendo panecillos los domingos. «Son tuyos, pero prométeme que no te olvidarás de correr también por mí», le dije. Él prometió. Cuando pienso en eso, el presente se me vuelve una sombra larga. En esta misma casa, donde cada azulejo me costó madrugadas, ahora me llaman estorbo. La voz de Valeria corta los pasillos como un cuchillo nuevo sobre pan viejo. Y sin embargo,
Cada grieta de esta pared tiene mi sudor y mi nombre. En el armario conservo un reloj redondo de Ernesto. No funciona, pero su tic-tac imaginario me acompaña. A veces lo acerco al oído y oigo un compás inventado, como si me recordara que el tiempo que invertí en amar no se perdió. Hace poco encontré una carta doblada dentro de la libreta, escrita por mi madre Julia antes de morir. La tinta está desvaída, pero aún se lee. Hija, las mujeres como nosotras no gritan para que las escuchen, gritan para seguir vivas. Yo nunca grité, mamá, pero sigo viva. La luz del pasado tiene el color del pan cuando sale del horno, dorado, suave, lleno de sentido. La del presente, en cambio, a veces es blanca y fría como el tubo de la lámpara que Valeria instaló sobre la encimera. Me pregunto cuántas luces modernas harán falta para borrar el brillo de una vela antigua. Esa noche, mientras repasaba los viejos recibos, Sofía lloró en la cuna. Fui a su cuarto y la cargué con cuidado. Tiene los ojos de su padre, el peso exacto que alguna vez tuvo Rodrigo cuando cabía entre mis brazos. Le canté una canción vieja, la misma que Ernesto silbaba cuando cocinábamos juntos. Duérmete, mi vida, que mañana amanece mejor. En su llanto pequeño, entendí algo que nunca había escrito en la libreta. El sacrificio no fue una pérdida, fue una herencia. Si hoy Valeria camina sobre pisos limpios, es porque hubo una mujer que se arrodilló para pulirlos. Si puede llamar suya a esta cocina moderna, es porque otra cocinó en fogones sin gas. Guardé los recibos en la carpeta azul. Los toqué como quien bendice un altar. Cada papel tiene un número en palabras, un mes, una firma. Todos dicen lo mismo. Esto fue amor en cuotas. Apagué la lámpara. La casa respiró conmigo. No necesito gritar para reclamar lo que soy. El esfuerzo, cuando se recuerda, también defiende. Mañana, cuando Valeria prepare su desayuno en la cocina que aún conserva mi olor a jabón, sabrá, aunque no lo diga, que esta casa no la construyó el dinero, sino la paciencia, y la paciencia, como el pan, se gana amasando. El control también puede vestirse de flores. Valeria comenzó a cambiar la casa con la precisión de quien decora una vitrina. A la semana siguiente del incidente del horno, llegaron cajas grandes con el logo de una tienda de diseño. Yo las recibí en la puerta. Ella sonrió. Son solo detalles para modernizar. Dentro había una vajilla blanca con bordes dorados y una nota que decía uso exclusivo para visitas. La mía, la de flores azules, desapareció del estante principal. No dije nada, pero cuando tomé una taza para mi café de las 7, ella la retiró de mis manos con un gesto leve. Esa es del set nuevo, Mercedes. Las de uso diario están en el mueble inferior. Abrí el mueble, tazas desparejadas, algunas con la asa rota. Sonreí despacio, como quien anota sin pluma. Los cambios siguieron con ritmo de lluvia fina. El mantel bordado que yo usaba los domingos fue reemplazado por uno gris más neutro. El reloj de pared que Ernesto había colgado hace 20 años desapareció una mañana. En su lugar, colgó un cuadro con una frase en inglés: Home is where you feel new. Nuevo no siempre es sinónimo de bueno. A veces significa borrar lo que existía. Un martes, mientras yo regaba el limonero a las 10:30, Valeria salió con un delantal impecable. «Mamá Mercedes», dijo con tono dulce, «el jardinero vendrá cada 15 días. No quiero que te canses». Lo dijo mientras revisaba el celular. El mensaje sonó amable, pero el eco significaba: no toques lo que todavía crece bajo tu sombra. Por las tardes, empezó a cambiar la disposición del comedor. Movió las 6 sillas originales y compró un juego nuevo de 4, para optimizar el espacio. Las viejas, las que guardaban las huellas de las comidas familiares, quedaron arrumbadas en el depósito. «Así todo se ve más amplio», comentó. Yo asentí. El espacio se veía más grande. Sí, pero el aire más pequeño. Sofía gateaba cerca del sillón y a veces encontraba una de mis agujas de tejer.
Ay, mi amor, decía Valeria, esas cosas antiguas no son juguetes. Luego, mirándome, Mercedes, guarda tus costuras, que la casa ya no es taller. Era cierto, ya no era taller, era exposición. El tono condescendiente era su idioma. Lo usaba con precisión quirúrgica. Un día, cuando preparé sopa a las 12 en punto, ella entró con su aroma de perfume caro. ¿Sopa otra vez? Rodrigo está cuidando su figura. No te preocupes, yo me ocupo del menú. Lo dijo sirviéndose agua en un vaso largo, como si dictara un decreto. Desde entonces, empecé a escribir en la libreta cada cambio. Vajilla nueva, cuadro inglés, jardinero quincenal, reducción de sillas, control del menú. También anoté las fechas en palabras y la sensación exacta, una tibieza que se iba retirando del cuerpo de la casa. Rodrigo, ajeno, sonreía al llegar. «Se ve bonita la casa», decía. Y era verdad, bonita como un museo donde no se puede tocar nada. Una tarde de domingo, Valeria organizó una merienda elegante con sus amigas del gimnasio. A mí me pidió que cuidara a Sofía en mi habitación para no interrumpir la conversación. Escuché risas, copas, el sonido del horno a las 17:15. Preparé un té con una de mis tazas desparejadas y pensé en el anillo de mi madre, aún caliente de mis dedos. Cuando las invitadas se fueron, la cocina estaba llena de platos relucientes. Valeria revisó cada rincón, satisfecha. «Todo bajo control», dijo. Yo me acerqué y añadí suavemente. «La casa se ve distinta». Ella me miró sin perder la sonrisa. «La casa se siente más ligera sin tanto pasado», contestó. Esa frase se me clavó detrás de los párpados. Ligera sin tanto pasado, como si la memoria pesara más que los muebles. Esa noche abrí mi libreta y copié la frase entre comillas. Luego añadí una nota al margen. Cada objeto desplazado es una coordenada de poder. A las 11, mientras guardaba los platos del bebé, escuché a Valeria hablar por teléfono. «Sí, mamá, poco a poco la estoy acomodando. Rodrigo apenas nota los cambios. Quiero que Sofía crezca en un lugar moderno, sin antigüedades ni costumbres viejas». La palabra antigüedad se me quedó en el pecho como un nudo. Fui al cuarto y abrí el cajón donde guardo mis recuerdos. Saqué la foto con Ernesto, el reloj sin pulso, la carta de Julia. Los coloqué sobre la cama, alineados, y comprendí que el territorio también se defiende con presencia. No los devolvería al cajón. Los dejaría ahí, respirando. A la mañana siguiente, cuando Valeria entró a ordenar las sábanas, vio los objetos sobre la cama. «Qué bonito altar, Mercedes», dijo con una sonrisa de azúcar. «Solo recuerda que Sofía podría romper algo». Asentí. No respondió a mis palabras, pero noté cómo apartó el reloj con 2 dedos. Ese gesto fue mi tercera microhumillación del día. No dolió. Clasificó. Me confirmó que en su mundo lo viejo es estorbo y lo que estorba se esconde. Al anochecer, la lámpara del comedor proyectaba sombras suaves sobre las paredes nuevas. Valeria acomodaba flores en un jarrón blanco. «Te traje rosas, Mercedes, son para ti», dijo. Las colocó en la mesa, donde antes estaba mi mantel bordado. Las rosas eran hermosas. El agua, cristalina. Pero las espinas, perfectas. La miré mientras cortaba los tallos con una tijera dorada. El chasquido fue limpio, casi elegante. Y entendí algo que anoté esa misma noche, con letras firmes en mi libreta. Lo amable también puede cortar. Cuando quieren borrarte, primero te hacen dudar de tu memoria. La primera vez que noté el gaslighting fue una mañana cualquiera. Eran las 8:20 y yo iba a preparar el desayuno. Busqué mi bolso donde suelo guardar mi monedero. No estaba. Valeria apareció detrás de mí, impecable, con una blusa color marfil. «Lo guardé en el armario, Mercedes. Dejas las cosas tiradas», dijo. No recordaba haberlo dejado en otro sitio, pero sonreí. Cuando lo abrí,
Faltaban 2 billetes de 100 reales. Los tomé para el supermercado, aclaró. Después te los devuelvo. Nunca los devolvió. Desde ese día, empecé a anotar cada retiro, cada detalle, cada palabra. En mi libreta verde escribí: 20 de octubre, 8:20 de la mañana. Faltan 200 reales. Ella dice que los tomó para el supermercado. A su lado dibujé un pequeño círculo, mi símbolo de alerta. La segunda microagresión vino con las llaves. Una tarde, al regresar del mercado, encontré que la cerradura del portón había sido cambiada. Valeria me recibió con una sonrisa educada. Ah, olvidé avisarte. Cambié la cerradura por seguridad. Rodrigo tiene copia, pero no encontré tiempo para darte la tuya. No te preocupes. Yo siempre estoy aquí. Lo dijo como si fuera un favor. Me quedé en silencio, con la bolsa de pan en las manos. Dentro de la casa olía a desinfectante y a desconfianza. La tercera llegó una semana después. Mis fotos desaparecieron definitivamente de la repisa. En su lugar, había portarretratos con paisajes y frases motivadoras. Cuando le pregunté, respondió: las guardé para protegerlas del polvo. Además, Sofía no necesita crecer viendo cosas antiguas. Esa noche me miré en el espejo del baño. Las luces blancas me devolvieron un rostro que no reconocía del todo. No era que estuviera vieja, era que empezaba a creer, por momentos, lo que ella insinuaba, que mi tiempo había pasado. Una mañana, mientras servía el desayuno, Valeria me preguntó: ¿ya le diste la medicina a Sofía? Sí, a las 7:30, respondí. No, fue a las 7:15, corrigió. Lo anoté en la aplicación. Estás confundida otra vez. Me quedé callada, pero al rato revisé mi libreta. Había escrito la hora exacta con palabras. Tenía razón. Sonreí para mis adentros. No era mi memoria la que fallaba. Era su necesidad de tener la razón. Ese mismo día, durante la comida, mencionó frente a Rodrigo: tu mamá se olvidó de cerrar el gas ayer. La encontré distraída. Él la miró con preocupación. Yo abrí la boca, pero la cerré enseguida. No iba a defenderme a gritos. En cambio, anoté el incidente al detalle. Falso. El gas estaba cerrado. Lo verifiqué a las 20 en punto. Poco a poco, la casa se volvió un tablero. Cada movimiento tenía su casilla. Ella manejaba la luz, los horarios, los permisos invisibles. Yo respondía con registro, orden y paciencia. Empecé a usar el viejo teléfono del cajón, aquel con cámara, para registrar imágenes discretas. No fotos de rostros, sino de cosas que cambian de lugar. La cerradura nueva, la repisa vacía, el estante reorganizado. Lo hacía en silencio, como quien recopila huellas en la arena antes de que el mar vuelva. Una tarde, mientras escribía en mi cuarto, Valeria asomó la cabeza. ¿Qué tanto anotas, Mercedes?, preguntó con tono juguetón. Recetas, mentí. Ah, pensé que hacías listas de mis errores, bromeó. No respondí. Solo miré el reflejo de su sombra en el vidrio de la ventana. La sombra parecía más grande que su cuerpo. El teléfono se convirtió en mi espejo. En él veía lo que los demás no querían ver. Lo mantenía cargado, escondido en la mesita. Cuando Valeria salía al gimnasio, lo usaba para fotografiar detalles: el recibo del supermercado, el calendario de pagos, la lista de compras con mi letra tachada. No sabía aún para qué lo hacía, solo sentía que debía hacerlo. Rodrigo, sin sospechar, seguía con su rutina. A veces me dejaba dinero para el pan y, al volver, encontraba la bolsa sobre la mesa. «Qué eficiente eres, mamá», decía. Yo sonreía, aunque el dinero hubiera pasado por las manos de Valeria antes de llegar a mí. El desgaste se hizo costumbre. A veces me despertaba a las 3 de la madrugada para revisar si las puertas estaban cerradas. Una noche, la encontré revisando el refrigerador. «No puedes dormir, ¿verdad?», dijo. «La edad hace eso». Le respondí despacio. «La conciencia también».
En otra ocasión, insinuó que había roto un vaso caro. No pasa nada, dijo. Son accidentes, aunque últimamente pareces torpe. Esa palabra me persiguió todo el día. Torpe. A los 68 años, después de criar un hijo, pagar una casa y sostener una familia, ahora me llamaban torpe. A las 11 de esa noche, me senté frente al espejo. Apoyé la frente en el vidrio. Me vi y me hablé en voz baja. No eres lo que dicen, eres lo que has hecho. Tomé el anillo de mi madre, lo puse en el dedo y respiré hondo. Afuera, el reloj marcaba las 11:45. Adentro, el silencio se movía despacio, como una corriente de agua. Valeria tocó la puerta. ¿Estás despierta? Rodrigo y yo iremos a cenar mañana con unos amigos. Si prefieres quedarte, mejor. Así descansas. Descansas. Esa palabra usada como permiso. Respondí. Claro, hija, descansaré. Cuando se fue, me quedé mirando la cerradura desde la cama. Sentí que el metal respiraba conmigo. En mi libreta escribí, cada silencio ahora será una prueba. A veces, la gota final no hace ruido, solo marca la fecha. Mi cumpleaños pasó como un plato vacío. Era el 18 de noviembre, un sábado de cielo claro. Me desperté a las 7 en punto, con la costumbre vieja de preparar café y pan. En la mesa, sin embargo, no había ni una flor ni una nota. En el refrigerador, un pastel de frutas con una etiqueta, evento del sábado, no tocar. Valeria cruzó la cocina en bata, sosteniendo su celular. Ah, Mercedes, ¿podrías planchar la blusa blanca para esta noche? Tenemos cena con socios. Rodrigo te dejará algo de dinero por si necesitas pedir comida. Lo dijo sin mirar. La cena, supe después, no era de trabajo. Era una fiesta en un restaurante de lujo para celebrar el cumpleaños de Rodrigo, mi propio hijo. Lo descubrí al revisar, por costumbre, el recibo de tarjeta que ella había dejado sobre la encimera. Restaurante Bravura, cena para 6 personas, 1.270 reales, hora, 21:30. Me quedé mirando el papel como si fuera un espejo. Cumpleaños para 6, y yo, fuera del número. El corazón me dio un golpe seco, no de rabia, sino de confirmación. Doblé el recibo con cuidado, lo metí dentro de la libreta, junto a los registros de llaves, fotos y fechas. Era la primera prueba que dolía con precisión matemática. A las 9:30 exactas, el reloj de pared marcó el mismo tiempo que en el ticket. Afuera se oían risas, dentro solo el sonido del viento. Encendí la luz del comedor y saqué la carpeta azul donde guardo los documentos antiguos. Revisé el estado de mi cuenta bancaria en el teléfono. Había un retiro reciente de 500 reales. Concepto: pago Restaurante Bravura. Mi nombre figuraba como titular. Apunté con calma en la libreta. 18 de noviembre, 21:30. Retiro no autorizado. 500 reales. Y escribí al margen: mi dinero paga la fiesta donde no existo. No lloré. Llorar habría sido admitir una derrota emocional. En cambio, encendí la tetera y preparé una infusión de manzanilla. El olor dulce llenó la casa vacía. Serví una taza en una de mis viejas tazas de flores azules, la que sobrevivió escondida detrás del mueble, y brindé sola, en silencio, por mi propia vida. La soledad tiene un sonido nítido cuando se acepta, el de una página nueva al girar. Al día siguiente, Valeria llegó a las 11:30 de la mañana, con un vestido beige y la sonrisa fotográfica. ¿Todo bien, Mercedes? Te dejé comida en el refrigerador. Anoche fue una cena increíble. Rodrigo estaba feliz. Imagino, respondí. Ella se sirvió agua y añadió: deberías salir más, mamá Mercedes. A tu edad el encierro no es bueno. Podrías confundirte de fechas. Ya sabes cómo pasa. Esa frase me clavó un alfiler en la memoria. Confundirse de fechas. Era mi cumpleaños. Me miró con compasión fingida, como quien observa una planta vieja que sigue dando hojas.
No te tomes las cosas tan a pecho. El tiempo a veces juega con la cabeza. Sonreí. El tiempo juega, sí, pero también guarda. Guardé silencio y fui a mi cuarto. Abrí la libreta y copié la conversación, palabra por palabra. Luego pegué el recibo del restaurante en una hoja nueva. En la parte superior escribí: piedra angular. La tarde se fue lenta. Mientras Sofía dormía, busqué en internet el número de un bufete que había visto en un programa local: Defensora Familiar y Social, asesorías gratuitas para adultos mayores. Marqué el teléfono a las 17:40. Una voz amable respondió: Buenas tardes, doctora Liliana Pérez. Le conté que necesitaba orientación, sin mencionar nombres. No quiero problemas, solo entender mis derechos. Ella me citó para el martes a las 10:30. Tráigame documentos, recibos, cualquier cosa con su nombre. No se preocupe, señora Mercedes, todo tiene forma cuando se escribe. Colgué el teléfono y sentí que esa frase se quedaba en mi pecho. Todo tiene forma cuando se escribe. Durante la cena, Rodrigo me preguntó: ¿comiste algo ayer? Valeria me dijo que te quedaste en casa. Sí, comí, respondí. ¿Y te llamó alguien? Pensé en la abogada, en su voz firme. No, nadie que importe, dije. Esa noche preparé una carpeta diferente. En una bolsa transparente puse copias de mis recibos: el del restaurante, el del retiro bancario, las fotos de la cerradura, las notas de mi libreta. También guardé la factura del gas y una foto impresa del cuadro inglés que reemplazó mi reloj. Lo metí todo en una bolsa de tela con cierre. La llamé, sin decirlo, mi archivo de silencio. Antes de dormir, pasé la llave vieja por la mano. No era solo metal, era frontera y testigo. La apoyé sobre la mesa y pensé: cuando la casa se vuelve campo de batalla, la memoria es mi escudo. Al amanecer, escribí una última línea antes de cerrar el cuaderno. Cada silencio ahora será una prueba. La verdad suele llegar disfrazada de casualidad. El martes, a las 10:30 en punto, fui al bufete. Llevé mi carpeta de tela con los recibos, fotos y notas. La doctora Liliana me recibió en una oficina sencilla, con paredes color crema y una planta en la ventana. Tranquila, señora Mercedes. Vamos a revisar todo con calma, dijo. Le mostré los documentos, los montos escritos con mi letra, los horarios. Ella los fue ordenando como piezas de un rompecabezas. Aquí hay un patrón, observó. Dinero usado sin autorización, control del espacio y manipulación emocional. Si quiere proceder, debe tener pruebas objetivas. Algo grabado, mensajes, transferencias. Asentí. No le prometí nada, pero dentro de mí ya sabía que algo tenía guardado. Al volver a casa, eran las 12:20 del mediodía. Valeria hablaba por teléfono en la cocina. No me vio entrar. Dejé las bolsas en silencio, y en ese instante escuché su voz clara, nítida, cortando el aire. Sí, mamá, ya casi lo logro. Rodrigo confía totalmente en mí. La casa pronto será solo nuestra. Ella ni se da cuenta. Cree que todavía decide algo. El teléfono marcaba las 12:22. Me quedé paralizada junto a la puerta, el mango del bolso apretado entre los dedos. Con lo que tengo ahorrado y lo que saque de la venta de esas cosas viejas, podemos remodelar todo, continuó Valeria. ¿Y la señora?, preguntó la voz del otro lado. Ah, Mercedes no. Ella no entiende nada. Es buena para limpiar, no para firmar papeles. Esa última frase me atravesó como vidrio. Retrocedí despacio y salí al patio. El sol del mediodía no calentaba, quemaba. Respiré. No iba a llorar. Solo saqué el teléfono del bolsillo y presioné el botón de grabar. Entré otra vez. Valeria ya había colgado. ¿Todo bien, Mercedes?, preguntó, sonriente. Todo en orden, respondí. Fui a mi cuarto. Cerré la puerta y revisé el teléfono. Por error, o destino, la cámara había quedado grabando desde la mañana anterior.
cuando la había usado para fotografiar los recibos. En el archivo de videos encontré uno marcado con la fecha 18 de noviembre y duración de 4 minutos y 30 segundos. Lo abrí. La imagen mostraba el pasillo vacío, pero el sonido era claro. La conversación de Valeria con su madre, captada desde la cocina. Volví a escuchar su voz. Sí, mamá, ya casi lo logro. Rodrigo confía totalmente en mí. La casa pronto será solo nuestra. Mi mano tembló, pero no de miedo. Era la sensación de que el suelo, por fin, tenía dirección. Guardé el archivo en el USB azul y lo etiqueté con una palabra: voz. A las 15:10 imprimí una copia del recibo bancario y la coloqué junto al USB dentro de la carpeta. Añadí una hoja nueva en la libreta. Fecha: martes 21 de noviembre. Hora: 12:22. Lugar: cocina. Archivo de voz guardado. Frase literal: la casa pronto será solo nuestra. Esa tarde, cuando Rodrigo volvió, lo observé desde la distancia. Tenía el mismo gesto cansado de siempre, los hombros caídos. ¿Todo bien, mamá?, preguntó. Sí, hijo, mejorando. Valeria me dijo que fuiste al centro. Sí, a caminar un poco. No mentí. Caminé, pero sobre mi propia historia. Más tarde, mientras Valeria se duchaba, imprimí una transcripción del audio. La impresora del estudio tardó unos segundos en escupir las hojas. Cada palabra aparecía en negro sobre blanco, exacta, irrefutable. Al verlas, sentí algo que no había sentido en meses: alivio. Tomé una foto de la hoja con el teléfono y la envié a mi correo personal. Luego, apagué la impresora y cerré la puerta del estudio. La casa dormía. Yo, no. Me serví té y me senté frente a la mesa del comedor, la misma donde ella cortaba flores y decretos. Saqué la libreta y escribí: ya no necesito entenderla, necesito documentarla. Valeria bajó poco después, con el cabello húmedo y una sonrisa. ¿Sigues despierta? Deberías descansar. Solo escribo un poco. ¿Otra vez tus notas? No te obsesiones, Mercedes. No todo lo que recuerdas pasó realmente. Esa frase la anoté al instante, palabra por palabra. No todo lo que recuerdas pasó realmente. Sonreí. Tienes razón, respondí. Pero hay cosas que, aunque uno quisiera, no dejan de pasar. Subió las escaleras, satisfecha de su propio ingenio. Yo abrí el correo y confirmé que el archivo se había enviado. Cerré el portátil. Me miré en el reflejo del vidrio del horno apagado. Por primera vez, el reflejo no me devolvió una mujer cansada, sino una testigo. La cocina era el mismo escenario de todas las heridas, pero esa noche tenía una luz distinta. No sé si era la lámpara o la certeza. El reloj marcaba las 23:40 cuando apagué la luz. Antes de cerrar la libreta, escribí una sola línea en tinta azul. Ya no es dolor, es evidencia. El orden también puede ser un arma. Durante los días siguientes, la casa se volvió un tablero de registros. Cada mañana, antes de que el sol saliera del todo, yo me sentaba frente a la mesa del comedor con mi libreta, mi carpeta azul y una taza de café con canela. Dividí los papeles en secciones. A la izquierda, los recibos, restaurante, gas, retiro bancario. En el centro, las fotos, la cerradura nueva, los estantes vacíos, los objetos reemplazados. A la derecha, las copias de mis notas con fechas exactas y horas escritas en palabras. Utilicé separadores de colores: verde para finanzas, amarillo para objetos, rojo para frases. En la portada escribí, en mayúsculas, Dossier Mercedes R. Casa Eucalipto número 43. A las 10:30 del miércoles, regresé al bufete. La doctora Liliana me recibió con la misma calma. Avanzó rápido, dijo al ver la carpeta. Ordenar me da fuerza, respondí. Empezamos a revisar una por una las pruebas. Puso especial atención en el archivo de voz. Conectó el USB azul a su computadora y escuchamos juntas la grabación. La voz de Valeria llenó la oficina.
La casa pronto será solo nuestra. Liliana detuvo el audio. Es suficiente para iniciar una denuncia si lo desea, pero antes sugiero enviar una carta notarial solicitando aclaración sobre los movimientos financieros y propiedad compartida. Le recomiendo conservar copias impresas y digitales. Lo haré, dije. ¿Puede traerme una lista completa de sus contribuciones económicas? Todo lo que haya invertido en la casa. Asentí. En mi libreta ya tenía la suma. 78.000 reales entre enganche, cuotas y mejoras. Anote también el valor aproximado actual. Con los años, su parte aumentó. No es un favor, es su derecho. La precisión de su voz era bálsamo. Salí del bufete con una hoja de instrucciones que leí como si fuera una receta. A las 15:50 pasé por la notaría municipal. Pedí copias certificadas de la escritura y del registro de propiedad. El funcionario, un hombre de bigote fino, selló los documentos con tinta roja. Aquí tiene, señora Mercedes. Con esto, nadie puede decir que no existe su nombre. Guardé las hojas en el separador verde. Sentí el peso exacto de mi identidad en papel. Esa noche, mientras Valeria hablaba por teléfono en el piso de arriba, imprimí en el estudio una lista con el encabezado: gastos compartidos últimos 5 años. Anoté los pagos de luz, agua, gas y supermercado que salieron de mi cuenta. Total, 24.000 reales. Cada cifra en palabras. A las 22:15, Sofía lloró. La levanté, la acuné y grabé un pequeño audio con su respiración. No por prueba, sino por ternura. En medio de tanta estrategia, necesitaba un sonido que recordara el motivo: proteger la inocencia. El jueves por la mañana, recibí una llamada de la defensora familiar. Buenos días, señora Mercedes. Habla el despacho de la doctora Liliana Pérez. Confirmamos su cita para entregar los documentos el viernes a las 10 en punto. Estaré allí, respondí. A las 9, antes de que Rodrigo saliera, Valeria me pidió un favor. ¿Podrías retirar un paquete del correo? Está a nombre de la familia. Fui, pero pedí el comprobante. En la etiqueta figuraba su nombre completo. Lo anoté en mi libreta. Pequeños datos, grandes cimientos. De regreso, imprimí 3 fotos nuevas. La del cuadro inglés, la de las flores cortadas y la del reloj ausente. Las pegué en una hoja con título Cambios simbólicos. Por la tarde, llamé a una psicóloga social de la Defensoría Comunitaria. Me atendió la licenciada Moraes. Solo quiero entender si esto que vivo tiene nombre, le dije. Se llama manipulación silenciosa, respondió. Y usted ha hecho lo correcto. Registrar. Lo que se nombra, se protege. Escribí su frase en la libreta. El viernes, llegué al bufete a las 10 en punto con mi dossier actualizado. La doctora Liliana hojeó las páginas, los separadores, las copias notariales. Perfecto. Esto es claridad, no venganza. Cuando alguien quiere borrar su historia, usted la escribe en letra firme. Antes de irme, me entregó una hoja membretada. Solicitud de revisión patrimonial y convivencia familiar. Fecha: 24 de noviembre. Firma: abogada Liliana Pérez. Regresé a casa con el documento en el bolso. En el trayecto, observé el reflejo de mi rostro en la ventana del autobús. Ya no era una sombra, era un archivo. Por la noche, Valeria me preguntó con falsa curiosidad: ¿saliste otra vez, Mercedes? ¿Te gusta pasear últimamente? Sí, hace bien respirar otros aires, respondí. ¿Fuiste al mercado? A lugares donde se ven de verdad. Rió, sin entender. Guardé la hoja notarial dentro de la carpeta roja, junto con la lista de gastos y la grabación. Pegué una nota adhesiva que decía: Etapa 1. Recolección completa. Luego, añadí otra. Etapa 2. Exposición controlada. Apagué la lámpara y miré el dossier cerrado sobre la mesa. Era grueso, ordenado, casi hermoso. El anillo de mi madre brillaba bajo la luz tenue. Toqué su superficie lisa, fría, estable. No se trataba de venganza, era exactitud.
Antes de dormir, escribí la última línea del día, con la caligrafía más lenta y segura que he tenido en años. No ganarán por volumen. Ganaré por documento. A veces, fingir rendición es la forma más pura de estrategia. Pasé todo el fin de semana en silencio, afinando mi dossier como quien pule un espejo. Dividí la carpeta en 4 secciones, cada una marcada con un color: verde, finanzas; amarillo, casa y objetos; rojo, pruebas de voz; azul, documentos notariales. En la portada escribí con letras grandes y firmes: Dossier Mercedes Rodríguez, evidencias de convivencia familiar. Numeré cada hoja a mano, una por una, hasta llegar al folio número 84. En la última, escribí una nota para mí. La verdad no necesita eco, solo espacio. El lunes a las 9:10, mientras preparaba café, observé el reloj de pared. Lo había recuperado del depósito y colgado en la cocina sin pedir permiso. Cada tic-tac sonaba como un recordatorio de que el tiempo también puede ser aliado. Decidí que la exposición no sería un escándalo, sino una escena limpia, un cierre de círculo. Ese día, al mediodía, Valeria me encontró ordenando papeles. ¿Otra vez tus listas, Mercedes? Te veo más tranquila últimamente. Sí, respondí. Ya entendí muchas cosas. Creo que tenía razón. Me estoy haciendo mayor. Su sonrisa fue inmediata, triunfal. Me alegra que lo aceptes. También pensé que debo agradecerte todo lo que haces por la casa, añadí, sin ironía visible. Por eso quiero hacer una comida este viernes, pequeña, solo familia, Rodrigo, tú, Sofía y yo. Sus ojos brillaron con sorpresa. ¿Una comida? ¡Qué buena idea! Yo puedo encargarme del postre. Perfecto. Yo haré el guiso. La vi salir satisfecha, creyendo haber ganado la guerra del ego. Pero no entendía que el agradecimiento también puede ser una trampa ética. Ofrecer paz para que la mentira se siente en la mesa. Pasé los días siguientes ajustando detalles. Compré un mantel nuevo y coloqué en el centro una planta viva, símbolo de todo lo que sobrevive al invierno. En la carpeta añadí un índice detallado. Sección 1. Recibos y movimientos financieros. 15 pruebas. Sección 2. Cambios en la vivienda. 9 fotos. Sección 3. Manipulación y testimonio de voz. Un archivo principal y 2 fragmentos. Sección 4. Respaldo legal. 3 copias notariales. Cada sección con su post-it correspondiente, ordenadas por hora y fecha. El jueves por la noche, Rodrigo llegó tarde del trabajo. Lo esperé con café caliente. Hijo, quiero hacer una pequeña cena mañana, a las 20 en punto. Me gustaría que estés. Claro, mamá. ¿Algo que celebrar? Sí, respondí. La familia. No mentí. Quería celebrar la verdad. Cuando subió a descansar, saqué el reloj de Ernesto del cajón. No funciona desde hace años, pero lo coloco siempre sobre la mesa cuando necesito valor. Le di cuerda, aunque sé que no marca la hora. A veces, solo ver el segundero fingir movimiento es suficiente para recordar que uno todavía respira. A las 11:45, abrí la libreta y escribí mi plan con precisión de receta. Viernes, 19:50. Preparar la mesa. 20 en punto. Cena familiar. 20:20. Entrega de dossier. 20:30. Lectura de pruebas. Subrayé la última línea 3 veces. El viernes amaneció tibio, con aroma a lluvia lejana. Fui al mercado y compré pan fresco, verduras y carne. Guardé los recibos en la carpeta, no por control, sino por costumbre. A las 17 en punto, empecé a cocinar el guiso. Sofía jugaba en el suelo con sus bloques de colores. Valeria se maquillaba en el baño. ¿Necesitas ayuda?, preguntó. No, hija, todo está bajo control. Esa frase, pronunciada por mí, sonó distinta. A las 19:30 encendí las luces del comedor. Coloqué los platos nuevos que ella había comprado, y en el centro, el dossier cerrado. Parecía un libro sagrado.
A las 19:45 puse el reloj de Ernesto sobre la mesa. No marca la hora, pero indica el momento. Lo giré hasta que las agujas apuntaran al número 8, símbolo del infinito. Rodrigo bajó con Sofía en brazos. Huele delicioso, mamá. Gracias, hijo. Valeria apareció un minuto después, con su vestido beige y una sonrisa de triunfo. Qué linda mesa, Mercedes. Me alegra que por fin te sientas cómoda aquí. Me siento agradecida, respondí, por todo lo que me enseñaron. ¿Ah, sí? ¿Y qué te enseñamos? A valorar el silencio. Ella rió. Bueno, entonces brindemos. Nos sentamos. Serví las porciones. Rodrigo tomó la mano de Valeria. Por la familia, dijo. Por la verdad, murmuré, casi al mismo tiempo. Durante la cena, la conversación fluyó con cortesía. Valeria relató anécdotas de su gimnasio. Rodrigo hablaba de su trabajo. Yo sonreía. El reloj del muro marcaba las 20:15. Tomé aire. Me levanté con calma y coloqué mis manos sobre la carpeta. Quisiera mostrarles algo antes del postre. Valeria arqueó una ceja. ¿Algo más de tus notas? Sí, dije. Mis notas completas. El reloj de Ernesto sobre la mesa parecía escuchar. Rodrigo me miró con curiosidad. ¿Ahora, mamá? Sí, ahora. La miré directamente a los ojos y, por primera vez, no aparté la mirada. Hora fijada para el encuentro, 20:20. El silencio también sabe hacer ruido cuando se abre una carpeta. A las 20:20, el sonido del reloj de Ernesto pareció alinearse con mi respiración. Me levanté despacio. Rodrigo y Valeria me observaron, sorprendidos. Sofía dormía en su silla. Solo quiero mostrar algo antes del postre, dije. Abrí la carpeta sobre la mesa. El mantel claro se convirtió en un escenario. Esto no es una acusación, empecé. Es una memoria, 3 pruebas, en orden. Valeria sonrió con un aire condescendiente. ¿Otra de tus historias, Mercedes? No, esta vez es cronología. Rodrigo dejó el tenedor. Déjala hablar, por favor. Saqué el primer separador, el verde. Prueba número 1. Los objetos. Puse sobre la mesa 3 fotos impresas. El reloj desaparecido, la vajilla original y el cuadro inglés. Esto era mi casa, dije. Lo cambiaron sin aviso, con el argumento de modernizar. No es un crimen, pero sí una señal. Valeria se inclinó para ver las fotos. No sabía que eso te dolía tanto, murmuró. No dolía hasta que noté que era un método. Borrar es una forma de sustituir. Tomé el segundo separador, el amarillo. Prueba número 2. Los montos. Extendí los recibos con cifras escritas en palabras. Este retiro de 500 reales, efectuado el 18 de noviembre, coincide con un pago al restaurante Bravura. Esa misma noche fue el cumpleaños de Rodrigo. También, mi cumpleaños. Rodrigo levantó la vista. ¿Qué? Valeria rió nerviosa. No. Eso fue un error del banco. Pagamos con mi tarjeta. Entonces, dije, el banco tiene tu nombre y mi número de cuenta mezclados. Extraña coincidencia. Pasé al tercer separador, el rojo. Prueba número 3. Los documentos. Saqué las copias notariales y la hoja membretada del bufete. La doctora Liliana Pérez, de la Defensora Familiar, validó mi participación económica en esta propiedad. Aquí está la escritura con mi nombre. Y el monto total aportado. 78.000 reales en letras y números. Además, 15 recibos de gastos domésticos por 24.000 reales adicionales. Rodrigo tomó la hoja con cuidado. Su rostro cambió de color. ¿Por qué no me lo dijiste antes, mamá? Porque primero necesitaba tener pruebas, no palabras. Valeria intentó reír otra vez, pero su voz sonó hueca. Mercedes, no dramatices. Nadie quiere quitarte nada. Tu propia voz dice otra cosa. Su sonrisa se congeló. ¿Qué?
Saqué el USB azul del bolsillo y lo coloqué en el centro de la mesa. Era pequeño, brillante, casi inocente. Aquí está la grabación del martes 21 de noviembre, a las 12:22 del mediodía. En la cocina. Tú dijiste, la casa pronto será solo nuestra. Rodrigo la miró, incrédulo. ¿Eso es cierto? Valeria titubeó. No recuerdo haber dicho eso. Seguro lo malinterpretó. No lo malinterpreté, respondí. Lo grabó la cámara por accidente y lo revisó la abogada. El aire se espesó. Los segundos se estiraron como hilos tensos. Puse mis manos sobre la mesa, con calma. Rodrigo, no quiero humillar a nadie. Solo quiero que escuches tú mismo lo que oímos. Valeria intentó levantarse. No pienso quedarme a escuchar este circo. Entonces siéntate, por respeto. No hay gritos, no hay violencia, solo verdad. Ella miró hacia la escalera, quizás buscando un escape. Rodrigo habló con voz baja pero firme. Si esto es cierto, necesitamos saberlo. Yo asentí. Solo reproduce el archivo. El reloj de Ernesto, inmóvil, marcaba con sus agujas el número 8. Todo en la sala parecía contener el aliento. La mesa se volvió tribuna, el mantel, testimonio. Rodrigo tomó el USB. ¿Está listo? Sí, respondí. Reproduzcan el audio. Cuando la verdad suena, nadie puede fingir que no la oye. El clic del archivo llenó la habitación. Durante los primeros segundos, solo se escuchaba el zumbido del aire. Luego, la voz de Valeria emergió nítida, inconfundible. Sí, mamá, ya casi lo logro. Rodrigo confía totalmente en mí. La casa pronto será solo nuestra. El silencio posterior fue total. Rodrigo bajó la mirada, las manos temblorosas sobre el mantel. Valeria se llevó una mano al pecho. Eso está fuera de contexto, balbuceó. Contexto, dije despacio. Es lo que uno hace cuando cree que nadie lo escucha. Rodrigo respiró hondo. ¿Desde cuándo sabías esto, mamá? Desde el martes 21 de noviembre, a las 12:22 del mediodía. Lo registré con precisión. Él asintió, procesando. Luego se giró hacia su esposa. Valeria, ¿por qué dijiste eso? Ella intentó sonreír. Era una conversación trivial, exageras. ¿Trivial? Estás hablando de dejar a mi madre sin su casa. La voz de Rodrigo retumbó baja, contenida, más efectiva que un grito. Valeria se levantó. No pienso quedarme aquí siendo juzgada. Yo también me puse de pie. No te juzgo, hija, solo te devuelvo tus palabras. Golpearon la puerta. Rodrigo abrió. Era la doctora Liliana Pérez, puntual como había prometido. Buenas noches. Perdón la hora, pero la señora Mercedes me pidió venir. Traigo los documentos listos. Rodrigo asintió, aún desconcertado. Valeria retrocedió un paso. La abogada extendió una carpeta membretada. He preparado un acta de reconocimiento de copropiedad, basada en las pruebas aportadas. Folio número 48, fecha 24 de noviembre. Este documento confirma la contribución económica de la señora Mercedes y formaliza su derecho sobre la vivienda. Colocó la hoja sobre la mesa, junto a una pluma de tinta azul. Necesitamos 3 firmas, continuó. La de la señora Mercedes, la del señor Rodrigo como testigo y la suya, señora Valeria, como copropietaria reconocida. El reloj marcaba las 20:45. El aire pesaba. Valeria miró el papel. No pienso firmar nada sin revisar. Liliana mantuvo la calma. Está en todo su derecho, pero si no lo hace hoy, procederé a enviar una copia al Ministerio Público y otra al registro de propiedad. La demora solo complicará las cosas. Rodrigo se adelantó. Firma, Valeria, es lo correcto. Ella lo miró, incrédula. ¿De tu lado? Del lado de la verdad, respondió él. Valeria se sentó, temblorosa. Tomó la pluma.
El clic del capuchón sonó como una sentencia. Firmó con trazo corto, inseguro. La abogada firmó después, con la precisión de quien sella destinos. Finalmente, Rodrigo añadió su rúbrica. Me ofrecieron la pluma. La sostuve un instante. Pesaba más de lo que parecía. Miré el reloj inmóvil de Ernesto y sentí su compañía. Por mi paz, murmuré, y firmé despacio, letra por letra, Mercedes Rodríguez. Liliana tomó el documento, aplicó el sello oficial de la defensora familiar y dijo con voz firme: Acta número 48 registrada, fecha y hora, viernes 24 de noviembre, 20:50. Propiedad compartida reconocida legalmente. Guardó el expediente en su maletín. La ley no se impone, se demuestra. Valeria hundió el rostro en las manos. Rodrigo permaneció quieto. Yo solo respiré. Liliana me entregó una copia con mi nombre en la parte superior. Este ejemplar es suyo, señora Mercedes. Nadie puede quitárselo. Tomé el papel. El sello todavía húmedo dejó una marca leve en mi dedo. Era fría, redonda, definitiva. Me acerqué a Valeria y extendí la llave vieja. Nunca quise que me la devolvieras, solo que la respetaras. Ella la tomó, avergonzada. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó. Seguir cocinando, respondí. Pero ya no para justificarme, sino porque me gusta. Rodrigo me abrazó. Perdón, mamá. Perdón no es lo que busco, hijo. Solo respeto. Liliana cerró su maletín. Con esto, queda asentado. Si necesitan seguimiento, la defensora puede acompañarlos en los próximos meses. La casa estaba en silencio. La lámpara lanzaba una luz dorada sobre la mesa. Todo parecía igual, pero no lo era. Guardé la copia firmada en mi carpeta verde. Encima coloqué el anillo de mi madre. Valeria se levantó lentamente, el rostro descompuesto. No sabía que llegarías tan lejos. No llegué lejos, dije. Solo llegué donde debía. Ella quiso responder, pero no encontró palabras. El reloj sin vida de Ernesto, sobre la mesa, parecía marcar una hora nueva, la del equilibrio. Frase sentencia. Las voces se apagan, los documentos permanecen. La calma también tiene memoria. Han pasado 3 semanas desde aquella noche. La casa respira distinto, como si hubiera abierto las ventanas del alma. Rodrigo trabaja temprano, pero cada mañana me deja un beso en la frente antes de salir. Sofía crece, gatea, se ríe de las sombras. Valeria camina despacio por los pasillos, todavía midiendo sus pasos, aprendiendo el peso del silencio cuando no se usa como arma. No la odio. El odio es una cuerda que ata. Yo la solté. El limonero del jardín floreció de nuevo. Sus frutos son pequeños, redondos, casi dorados. Los huelo al amanecer y siento que la vida, como ese árbol, solo necesitaba espacio para volver a dar. El acta legal descansa en un cajón de madera. A veces la saco, no para leerla, sino para recordar que la verdad puede tener firma, sello y paz al mismo tiempo. Un jueves de tarde, Valeria llamó a mi puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Siempre pudiste, respondí. Entró con un pequeño plato entre las manos. Hice pan de limón. Pensé que te gustaría. Lo acepté. Nos sentamos junto a la mesa. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión, solo un aire de aprendizaje. Gracias por no haberte ido, dijo en voz baja. No me fui porque alguien tenía que quedarse para cuidar lo que aún podía salvarse. Te hice daño. Me hiciste fuerte. Se quedó callada, mirando la taza. No sé cómo empezar de nuevo. Empieza por escuchar. A veces, eso ya es amor. Ella asintió, y en ese gesto, sin palabras grandes, comprendí que la reparación no es un aplauso, es una semilla. Puse una foto vieja sobre el aparador. Ernesto, Rodrigo niño, yo, y en la esquina una mujer joven con sonrisa limpia. La foto había estado guardada durante meses. Volvió a su sitio, con su marco de madera. La casa olía a pan tibio. En el reloj de Ernesto,
Aunque no marcaba la hora, las agujas parecían haberse movido 1 milímetro. Tal vez la paz también sea un tipo de tiempo. Por las noches, cuando Sofía duerme, me siento en el patio a escribir. Mi libreta de tapas verdes está casi llena. En la última página he dejado una frase. No gané una batalla, conservé mi alma. Afuera, el viento mueve las hojas del limonero. Dentro, la calma no es silencio, es gratitud. Rodrigo pasa por detrás, me abraza. ¿Escribes otra historia, mamá? Solo anoto que sobrevivimos. Gracias por enseñarnos. No me agradezcas, hijo. Aprende, y enséñale a tu hija que el respeto también se hereda. Él asiente. La tarde cae sobre nosotros como una manta suave. A veces pienso en mi madre Julia. Si pudiera verme ahora, diría su frase favorita. Hija, las raíces más firmes son las que aprendieron a doblarse sin quebrarse. Sonrío. Vuelvo a mirar el limonero. Y repito, para mí, mi propio aforismo, como si fuera oración. El silencio no es debilidad, es la forma más firme de hablar. Gracias por acompañarme en esta historia, mi querida comunidad. Si esta voz te tocó el corazón, suscríbete, comenta y comparte. Cuéntame desde dónde nos escuchas. Entre los primeros 10 lugares elegiré el próximo destino de una nueva historia. Y recuerda, Dios te va a bendecir si ayudas a que estas historias sigan llegando a más corazones.